¿Qué son los tipos de datos abstractos o TDAs? Bueno, sabemos que la información, ¿no?, a grandes rasgos la clasificamos en la computadora en dos grandes grupos, valores numéricos y textos. Obviamente, valores numéricos pueden ser después los números enteros, los números con decimal, ya los hemos visto, los reales con decimal, etcétera, ¿no? Pero a grosso modo, valores numéricos y textos. Y sabemos también que en el código, en el programa, los vamos a almacenar en algún lugar y que esos lugares se llaman variables. ¿Está bien? Entonces, hemos ido viendo ya que a medida que yo voy definiendo variables, de alguna manera, el programa tiene que saber o tener clasificados esos datos que yo guardo en las variables según el tipo de dato, ¿no? O sea, y con tipo de dato quiero decir, es tipo texto, que en Python es str, es tipo int, número entero, es tipo float, es una lista. Obviamente yo estoy nombrando los tipos de datos que tenemos en Python. Cada lenguaje les puede llamar un poquito diferente, pero de todas maneras, y puede haber uno más, uno menos, según el lenguaje, pero esencialmente vamos a tener siempre valores numéricos y textos. Bien. ¿Y por qué es importante poder saber el tipo de dato? Porque según el tipo de dato, mi programa va a saber cómo manipular esos datos. ¿Está bien? Con qué operaciones son válidas sobre ellos. O sea, yo sé, por ejemplo, que si tengo un n igual a 3, yo puedo hacer una nueva variable a igual a n más 1. Es una operación válida, está definida para el más, está definido para el tipo int. ¿Está bien? Entonces vamos viendo que junto con el tipo de dato tenemos operaciones válidas sobre ese tipo de datos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el texto? Si yo tengo un hola, ¿no? Bueno, si yo tuviera, obviamente guardado en una variable y demás, si yo tuviera eso más otro texto, eso andaría también. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, el hola más un 3, esto, el más, no sabe qué hacer si le doy un int y un str, ¿está bien? O sea que los datos y sus tipos de datos es algo importantísimo. Ahora bien, yo podría querer tener, o sea, yo tengo una lista muy concreta de los tipos de datos definidos en el lenguaje. Se llaman en inglés built-in, definidos en el lenguaje. O sea, ya vienen, ¿está bien? Y cada lenguaje tendrá, como les dije, algunas sutilezas, pero... y como les dije, eso es int, str, float y bueno, unos cuantos más. No son un montón, pero en el caso de Python hay varios más. ¿Y yo qué pasa? Más de una vez voy a querer o me va a venir bien a mí poder definir algo que necesito para resolver un problema puntual. Entonces, de repente, ¿qué pasa si yo quiero definir algo, un alumno? ¿Qué sería algo del tipo alumno, ¿no? O tipo de dato libro, ¿no? Y poder definir después variables, que sea librito 1, y decir esto es del tipo libro, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero organizar más información o definir operaciones concretas y definir algo, un tipo de dato personalizado. Y esto quiero que se les quede bien grabado. Un tipo de dato creado por el programador. Y esencialmente eso es un TDA. Pero es un concepto, o sea, cuando lo hago como TDA es un diseño, un esquema que no depende
del lenguaje. No está escrito en Python, está escrito en español. Es más parecido a un pseudocódigo para definir ese tipo de datos. Esquema que no depende del lenguaje de programación. Entonces me va a servir para cualquier, o sea, lo puedo hacer implementar en Python, lo puedo implementar en Java, en C++, no importa. ¿Está bien? No depende del lenguaje de programación. Bien, entonces, obviamente hay una sintaxis para hacer un TDA, ¿no? Y esencialmente uno escribe, pone la palabrita tipo y después pone el nombre de ese TDA, después lista lo que serían, lo que hubieran sido de alguna manera variables, ¿no? O los datos, y después listo las operaciones válidas que yo voy a definir sobre este tipo de datos que lo estoy creando yo, ¿está bien? Bien. Entonces, supongamos que reescribo esto, digamos, quiero hacer un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Y defino algo llamado rectángulo. O sea, yo quiero poder hacer cosas que son rectángulos y quiero poderlo definir. Entonces voy a decir tipo rectángulo, se llama rectángulo. Y tengo dos datos, digamos, que es el alto y el ancho, porque, bueno, eso es lo que caracteriza a un rectángulo, ¿está bien? El alto y el ancho. O sea, acá yo lo que va en esta parte de datos tiene que ver con qué quiero representar yo, qué estoy modelando. Entonces, alto va a ser un número real, ancho va a ser un número real. Y voy a pensar por ahora, para el rectángulo tengo dos operaciones. Una va a ser calcular el perímetro, que dado un rectángulo me da me va a devolver un número que es real, tiene decimales, que representa el perímetro, y otra operación que va a ser justamente el área, que tomará un rectángulo y devolverá. Entonces fíjense cómo los, entre paréntesis, están los parámetros que tomará, el tipo, ¿no? Tipo y cantidad, o sea, los iré listando con coma, y el resultado, el tipo de resultado. Bien. Fíjense que en el caso, rapidito, el tipo de dato, por ejemplo, lista, las listas, ¿no? De Python. ¿Qué operaciones sabemos que podemos hacer sobre la lista? Bueno, sabemos que podemos hacer un append, ¿no? Un pop, si lo han visto. Bueno, hay varios, ¿no? Tiene varios más. Y así, este objeto, tanto como los int, como los str, son todos objetos que están definidos por alguien. Esa es la idea del TDA, pero de manera conceptual, un esquema.